Marco, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Hola Marce, qué gusto saludarte, muy buenos días. ¿Cómo estás, Marco? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Pues muy bien, muy contento de poder escucharte. Si, Césarito, si me haces el favor de subir un poquito para poder escuchar bien a Marco. Marco, bueno, a ver, si de verdad todos somos creativos, ¿y por qué unos pueden hacer cosas que uno no puede hacer? Mira, fíjate que ese es como un dilema que durante mucho tiempo hemos tenido, pues yo creo que todos, ¿no? Ahí, es que generalmente este tema de la creatividad pareciera que solo está a disposición de, pues, la gente que se dedica a las artes, a la música, o no sé, o que tiene alguna habilidad muy específica. Sin embargo, pues la verdad es que la creatividad es como la envidia, Marce, como la bondad, como la maldad. O sea, yo creo que todos estamos hechos del mismo barro. El otro día le decía a una persona, ¿a poco tú nunca has matado? Y me decía, pues no, ¿cómo? ¿Cómo crees? Pues si yo nunca he matado. Y le digo, oye, pues ni una hormiguita, ni una mosca. A final de cuentas, pues es lo mismo, ¿no? Todos estamos cargados de lo mismo. Y dentro de nosotros, pues también tenemos creatividad. Y independientemente del grado de estudios que tengamos, independientemente de la actividad a la que nos dediquemos, pues de que está ahí presente la creatividad en cada uno de nosotros, yo creo que todos la tenemos. El punto está en que hay quien la desarrolla más que otros, ¿no? Claro, por supuesto. Pero entonces, partamos de qué engloba el concepto de creatividad, porque luego, si no sabes hacer una manualidad, ya en automático dices, es que no soy creativa, ¿sí? Si no sabes hacer tejer, no, pues es que a mí eso de las manualidades tampoco se me da y no soy creativa. Si no sabes cocinar o si no generas algo de lo que nosotros asociamos con creatividad, entonces en automático no eres creativo. Sí, pareciera, ¿no? Pareciera que no somos creativos, pero mira, te voy a poner un ejemplo. La verdad es que la creatividad, desde mi punto de vista, es una capacidad que todos tenemos de resolver problemas en algún área específico. Y, y muchas veces se piensa que la creatividad está muy relacionada con la inteligencia. Eh, y no necesariamente es así, o al menos no como conocemos nosotros actualmente la inteligencia. Una vez estaba yo dando un taller de creatividad y les pedí yo a las personas que estaban ahí que presentaran, que pasaran al frente y que nos presentaran a quien ellos consideraban la persona más creativa del mundo. Y obviamente, pues ya te imaginarás que de pronto se para una persona y me presenta a Steve Jobs, ¿no? Y nos dice que es la persona más creativa porque revolucionó la forma de comunicarnos, etcétera. De pronto se para alguien y presenta a Mark Zuckerberg y así, o artistas, etcétera. Y me llamó muchísimo la atención que después se para una chica y dice, para mí la persona más creativa es mi mamá. Y mi mamá no pudo ir ni siquiera a la primaria, pero todos los días me demuestra que tiene más de una forma de resolver las cosas que me pasan. Hay veces que yo no puedo resolver mis propias cosas y mi mamá siempre me da lecciones de cómo resolver esas cosas. Nos platicaba que en una ocasión fueron ella y su hermana a una disco, ¿no? Y pues iban con poco dinero, entonces que ya cuando se terminó la fiesta y todo, pues ellos salen y el lugar donde estaba la fiesta, en estos antros, pues se acostumbra que venden burritos, que hay unas hieleras llenas de burritos. Dice, la verdad teníamos muchísima hambre y se nos antojaban tanto porque todo el mundo estaba comiendo ahí, pero solo teníamos el dinero necesario o para comprar los burritos o para regresarnos en taxi a la casa. Y la verdad es que estábamos lejos de casa. Optaron por la segunda, tomaron un taxi y se regresaron a casa. Entonces ya estando en su casa, suben a decirle a su mamá, pues que ya habían llegado. Y cuando su mamá las recibe, les dice, oigan, pues ahí hay comida de la que sobró de la tarde, pues caliéntenla y cenen algo para que no se duerman sin cenar. Entonces bajan y dice que no encontró los cerillos para prender la estufa y pensaron en
posibles soluciones para resolver ese problema. Pues la tiendita de ahí de su esquina pues ya estaba cerrada, luego pensaron a lo mejor en ir a un Oxxo, pero el dinero que tenían era el necesario para o comprar los cerillos o a esas horas donde iban a conseguir a lo mejor un taxi, un transporte, etcétera. Total que decidieron irse a dormir, así sin cenar, y cuando iban subiendo nuevamente les dice la mamá, ¿cenaron? Y les dice, no. ¿Por qué no cenaron? Les dice la mamá, pues porque no hay cerillos. Y dice que la mamá, sin decirles nada, se baja, prende la sandwichera, toma un poco de papel de las tortillas y lo mete en medio de la sandwichera y espera un poco y en eso se empieza a incendiar el papel, abre el gas de la estufa, prende la estufa, les pone la comida y les dice, ahí está, a ver si también quieren que se los dé en la boca, ¿no? Y ahí está un claro ejemplo de lo que es creatividad, o sea, es resolver un problema de acuerdo a las circunstancias que cada quien tiene. Eso es desde mi punto de vista lo que es creatividad. Claro, por supuesto. Es que sí, por eso te digo, tenemos una asociación muy limitada de lo que es creatividad, porque digo, creatividad, también entendemos que hay personas que como tú, que lo mismo tienen la habilidad de componer un jingle, que de hacer un texto publicitario o de dar una conferencia, y entonces inmediatamente decimos, es que es muy creativo, pero no nos ponemos a pensar que la creatividad se expresa de diferentes maneras. Así es, a lo mejor tú puedes decir, pues Marco puede ser muy creativo componiendo música, componiendo, haciendo cosas de publicidad. Pues sí, porque generalmente las personas somos más creativos o despertamos y desarrollamos más nuestra creatividad ahí donde están nuestras pasiones y nuestros talentos personales. Y pues particularmente yo te puedo decir que a mí me apasiona la música, me apasiona la publicidad, todo esto realmente me apasiona. Yo podría pasarme el tiempo haciendo esto, incluso sin que me pagaran o cuando estoy componiendo, creando algo, pues realmente el tiempo se me va volando. Pero también te diré que hay otras partes de mí donde no soy nada creativo y donde batallo muchísimo, Marcia. O sea, a mí me desarmas una bicicleta y me pones a repararla y no sé ni por dónde empezar ni tampoco cómo terminar, porque pues realmente ahí no he desarrollado tanto mi creatividad. Entonces, siempre como personas, ahí donde están nuestras pasiones, ahí donde están o identificamos de alguna manera nuestros talentos personales que nos fueron dados, es donde generalmente desarrollamos más nuestra creatividad. Eh, y pues históricamente sí tenemos esta creencia de pensar de que la creatividad está presente pues en los músicos, en los compositores, en los pintores, en los artistas, pero aquí afuera hay muchísima gente que es muy creativa. Hay gente que hoy en día con todo esto de la pandemia pues echó a andar su creatividad y está viendo cómo salir adelante o encontrando nuevas formas de sacar adelante a su familia, de llevar comida a su casa, y eso realmente también es súper valioso. Exacto. Sí, ¿cómo estimular esa creatividad? Sea la que tú tengas, porque todos debemos de tener algo en función de la creatividad. ¿Cómo podemos desarrollar este potencial que estoy segura que todos tenemos? Sí, pues sí, evidentemente sí hay formas de desarrollar la creatividad. Y la primera tendría que ser con a lo mejor explorar nuevos caminos. Estamos tan acostumbrados a hacer las cosas de la misma manera, nos levantamos y todos los días queremos hacer nuestra misma rutina y todo aquello que vaya en contra de lo que hacemos de forma diferente nos causa un temor completamente natural. Salir de nuestra zona de confort, salir de lo que estamos acostumbrados, humanamente nos genera temor, nos genera miedo. Y muchas veces incluso cuando tenemos que salir por cuestiones de trabajo a otra empresa, cuando tenemos que salir a otra ciudad, pues se genera mucho estrés, nos causa mucho miedo. Pensamos en automático que el panorama fuera de nuestra zona de confort va a ser peor de cómo estamos, ¿no? Va a ser catastrófico. Y muchas veces no es así. Resulta que a lo mejor, pues con todo el miedo y el dolor de tu corazón, te vas a otra ciudad o te vas a otra empresa o te cambias de trabajo y resulta, pues,
que tienes una vida mucho mejor que como la que tenías antes, pero simplemente pues te daba miedo salir de ahí, ¿no? Entonces, esto nos sirve para entender que a lo mejor haciendo cosas diferentes, y no tienen que ser cosas tan drásticas, simplemente hay veces que para ir a nuestro trabajo todos los días tomamos el mismo camino. ¿Qué pasa si ahora te vas por un camino diferente? Eh, eso sería una cuestión súper sencilla, tomar caminos diferentes, hacer actividades diferentes. A veces también nos cerramos tanto que no, a mí me gusta tal tipo de música y yo quiero escuchar siempre ese tipo de música. Y por un lado está bien que disfrutes aquello que, pues, que te haga sentir bienestar, pero también está muy padre y es muy positivo darse la oportunidad de conocer pues otras realidades, de conocer otros gustos. Cuando hablando, no sé, de la música, pues si vas a compartir el coche con alguien, pues poner la música que a esa otra persona le gusta. Eh, Conocer gente nueva también y aprender de sus experiencias. Luego nos cuesta mucho trabajo porque estamos tan encerrados en nuestro trabajo, en nuestros quehaceres, en lo que yo quiero compartir, que de pronto se nos olvida que a lo mejor es mucho más valioso estar preguntándole a las personas, estar conociendo gente nueva, viendo a qué se dedican, cómo es la actividad que ellos hacen, porque yo no sé en qué momento rodearme de todas esas experiencias externas me va a ayudar a mí a solucionar un problema. Yo hoy le digo a los chavos ahí en la universidad, precisamente en la materia de creatividad, que la creatividad se vale de recursos, es decir, yo les digo, a ver, dime tú qué recursos tienes para solucionar algo. Y los recursos que son, pues son todo, o sea, son desde el teléfono celular con el que estamos resolviendo esta entrevista ahorita, porque no la podemos hacer de forma presencial, son desde los audífonos, desde la taza de café, desde el equipo de cómputo, el equipo de transmisión, cosas materiales sí, pero también pues la experiencia que cada uno de nosotros tiene, el lugar donde crecimos, a la gente que yo conocí, los amigos que tengo, los viajes que he realizado, los cursos que he tomado, lo que aprendí ayer, todo eso son recursos que en determinado momento yo tengo ahí a mi disposición para tomarlos, tal vez para mezclar uno con otro y que eso genere una solución a un determinado problema, cualquiera que este sea, en el área que tú te dediques. Obviamente, si te dedicas al tema de la comunicación, pues bueno, a lo mejor saber por ejemplo, en mi caso, yo trato de involucrarme en muchas actividades, ¿no? Entonces, conocer desde cómo es la vida en un pueblo y cómo se vive y cómo se siente y qué le emociona a la gente de un pueblo, pero también cómo es la vida en otros sectores sociales, involucrarte, empaparte de eso, saborearlo y disfrutarlo, se convierten en recursos que en determinado momento yo podré utilizar para crear una campaña publicitaria, para hablarle a esa gente, si es que la campaña así lo requiere. Pero tú lo puedes hacer en cualquier área que te dediques. A lo mejor si tú te dedicas, por ejemplo, a la costura, pues bueno, conocer otras culturas, otras formas de vestir, otro tipo de telas que se utilizan, todo eso abrirá tu mente, generará recursos que van a estar ahí disponibles para el que en el momento en que tú quieras crear algo, los tomas de ahí, ya sea físicamente o los tomas de tu mente y puedes crear cualquier cosa que tú decidas. Sí es muy importante que nos demos cuenta que hay que estimular esa creatividad. Fíjate, hace días una amiga querida me habla y me dice, ay, no sé ni qué hacer de comer, me dijo. Fue un fin de semana. Y entonces le digo, bueno, ¿quieres salir a comprar algo? ¿Qué necesitas? Le dije, yo lo que te recomendaría es que veas qué tienes en la despensa y en el refrigerador y con lo que tengas, hagas algo. Pero es que la receta de no sé qué, no tengo esto y no tengo, pues no la hagas, o haz lo más cercano o lo más parecido a la receta y no le pongas alguno de los ingredientes. Miren, la cocina salada no es tan exacta como la cocina de repostería o de panadería, que tienen que ser cantidades exactísimas. Acá nos podemos dar el lujo de, si de pronto a ti te gusta la comida agridulce, pues a lo mejor agregarle mermelada de chabacano al
al pollo, y rebajarlo con un poco, si tienes algún sobrante de algún vino que hayas utilizado, no sé, esto es a lo que voy. Que es ahí donde tenemos que quitarnos el miedo de decir, es que no es una receta y entonces yo no sé cómo le voy a hacer. Sí, sí sabes, porque la experiencia de tantos años en la cocina nos da la posibilidad como de imaginarnos los sabores con las combinaciones. Sí, y fíjate qué maravilloso ese ejemplo que tú pones, Marce, porque nos da muchas enseñanzas. Primero, de que muchas veces nos cuesta salir de la costumbre. Entonces necesitamos siempre la receta, ¿no? Entonces necesitamos la recetita que nos enseñaron y entonces yo compro y tengo que adquirir los productos que vienen en la receta y no me salgo de ahí. Entonces, en el momento en que la necesidad, muchas veces la necesidad despierta la creatividad, y así como tu amiga, pues estaba en una situación de necesidad. Entonces, ahí es cuando tenemos que aprovechar, en lugar de verlo como una situación catastrófica, ¿no? Porque estoy pasando por esta necesidad, porque me despidieron de mi trabajo, porque no sé qué hacer en este momento. Claro que humanamente es entendible, pero cuando practicamos eso, pues nos damos cuenta que ahí en esa necesidad hay áreas de oportunidad que se pueden convertir en lo mejor que nos pudo haber pasado. Por ejemplo, a lo mejor descubre ciertas habilidades que ella pues antes no conocía de sí misma o descubre a lo mejor nuevos platillos. Es como cuando vas a preparar un pastel y ese es otro aprendizaje que nos da pues esta anécdota que tú nos cuentas, porque hablando de recursos, cuando yo les decía hace un momento que recurso pues es todo lo que yo tengo a mi disposición, pero a veces no sabemos verlo, no solo lo físico, sino también las experiencias o acordarte de cuando viviste tal cosa y que ahí había tal persona que hacía las cosas de esa manera y a lo mejor traes esa experiencia y tratas tú de adaptarla a lo que estás viviendo y resulta que creas algo diferente. Por ejemplo, si vas a crear un pastel, pues tus recursos serían lo que tienes ahí para crear ese pastel. Claro que siempre buscamos la perfección y tener todos los ingredientes del mundo para elegir, pero ¿qué pasa cuando no los tienes? Entonces, igual de rico puede quedar, tú le decías, igual de rico puede quedar algo que a lo mejor pues es más estilo salado, ¿no? O igual de rico puede quedar algo que es más dulce. Entonces, hay gran variedad de cosas que podemos crear y los recursos pues son lo que yo voy a tener ahí. Claro que lo ideal, así como en nuestra vida, pues sería llenarme de más recursos. Por ejemplo, pues ¿qué serían mis recursos hoy en la actualidad? ¿Qué puedo hacer? Pues a lo mejor platicar con más personas. Si yo platico con más personas, si yo les pregunto y me intereso por lo que hacen, puedo aprender de otros temas que hoy no sé. A lo mejor puedo leer más libros, puedo darme la oportunidad de ver películas de otro tipo que antes no veía, puedo darme la posibilidad de tomar caminos diferentes en mi coche y tratar de ir presente viendo realmente cómo ha crecido la ciudad o los nuevos negocios que hay, o de pronto, no sé, puedo tener una necesidad de, no sé, mmm, afilar los cuchillos de tu casa, hombre, y no sabes ni dónde los vas a afilar. Y resulta que todos los días pasabas por un lugar donde ahí afilan los cuchillos, pero tú no ibas presente, tú no ibas contemplando lo que está ahí. Entonces, es llenarte de recursos y si trasladamos este mismo ejemplo al pastel, pues no es lo mismo hacer un pastel con 2 huevos y algo de harina y mantequilla a tener bastantes huevos, bastante harina y todos los ingredientes posibles, ¿no? Es lo mismo acá, entre más experiencias, más conocimientos, más vivencias, más chispa le pones a tu vida, pues tal vez tienes más de dónde agarrar desde el punto de vista de la creatividad. Hay un ingrediente que es fundamental, Marco, no sé si coincidas conmigo, que es la imaginación. Es el sueño que tienes de lograr algo. Y eso es lo que muchas de las veces te impulsa y te ayuda a conseguirlo. Porque si no eres capaz de imaginarlo, volvemos al tema de la receta, si no eres capaz de imaginar aquel pollo agridulce con las verduras, con las 2 papas que tienes o con el brócoli que nadie se ha comido, pues va a ser muy difícil que lo integres a una receta. Claro. Imagínalo, de verdad, imagínalo, suéñalo y la creatividad llega.
porque eso es lo que, la gasolinita de este motor de la creatividad que nos impulsa a conseguir lo que andamos buscando. Marco, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, de veras un gusto haber compartido contigo esta emisión casi de inicio de año y bueno, te estaremos buscando en otro momento. Muchas gracias, Marce por compartir este espacio, que sea un año de mucha salud, de mucha paz, de mucha prosperidad y, ¿por qué no?, de muchísima creatividad en nuestras vidas. Vamos a hacer de este 2021 un año mejor que el pasado.